Medex, cofundadora de la Academia de Ciencias Básicas Fleming. Y el tema del día de hoy será tronco encefálico, morfología externa y pares craneales, origen aparente. Bien, sin nada más que decir, ponente, le doy pase. Buenos días, gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿se logra ver mi pantalla? Sí, sí se nota. Ok, gracias. Bueno, chicos, buenos días con todos. Hoy vamos a hablar acerca del tronco encefálico, configuración externa, como segundo tema el origen aparente de los nervios craneales y finalmente una pequeña visión general de los nervios craneales. La configuración externa del tronco encefálico es uno de los temas más sencillos. Siempre digo que lo complicado está en la configuración interna, pero de todas maneras veamos todas las estructuras que tenemos que llegar a reconocer dentro de la configuración externa del tronco encefálico. Bien, el tronco encefálico está compuesto por mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Cuáles son sus límites? Los límites, por encima, tenemos al quiasma, a la cintilla óptica de acá, que se une al quiasma óptico. Por aquí tenemos el infundíbulo, que conecta hacia la hipófisis, y los cuerpos mamilares. Okay. El límite inferior del mesencéfalo vendría a ser el surco ponto mesencefálico. Ponto de protuberancia, mesencéfalo, mesencefálico. Ponto mesencefálico. El límite inferior de la protuberancia es el límite entre bulbo y protuberancia. Bulbo protuberancial o bulbo pontino. Y por debajo, por el límite inferior del bulbo, tenemos a la decusación piramidal. Esa estructura que vemos aquí. La decusación piramidal. Y lo mismo podemos llegar a reconocer en una muestra anatómica real. ¿Bien? Por acá tenemos el quiasma óptico. No se llega a ver la cintilla óptica, pero continúa por acá detrás. Surco ponto mesencefálico. Surco bulbo protuberancial. Y finalmente, la decusación piramidal. Esos son los límites del tronco encefálico. Ahora veamos uno por uno los componentes o las estructuras que se pueden llegar a reconocer tanto en mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Okay, comenzamos con el bulbo raquídeo. Tenemos el surco, como dije, bulbo, protuberancia, bulbo protuberancial o bulbo pontino. Por delante, los primeros tubérculos que podemos ver van a ser llamadas las pirámides. ¿Por qué se llaman pirámides? Porque el tracto córtico espinal, o sea que está viniendo desde corteza, baja por los pedúnculos cerebrales, por la parte anterior de la protuberancia, también pasa por esas pirámides. Pasa por las pirámides y aquí decusa. O sea, es decir, pasa la línea media. ¿Desde qué capa del cerebro están viniendo estos axones? Desde la corteza en su quinta capa. Recuerden, ¿qué capa es esta? La piramidal
interno. En la piramidal interna es donde se encuentran las células, las neuronas piramidales, o también llamadas gigantes de Betz. Como dije, aquí están decusando estas fibras nerviosas y se llega a ver macroscópicamente la estructura, la decusación de las pirámides. Por aquí tenemos un nervio que está teniendo una confluencia también de varios segmentos. Esos segmentos son segmentos espinales. Entonces, es la porción espinal del 11º nervio. Recuerden que el 11º nervio tiene una parte craneal y una parte espinal. La espinal consiste desde C1 hasta C6. Y aquí vemos los nervios. La estructura que vemos por detrás de las pirámides, esos tubérculos que se ven por aquí, que tienen forma de aceituna, se llaman olivas, justamente por su forma. Estas olivas van a causar un surco preolivar y un surco retroolivar. Del surco preolivar está saliendo el 12º nervio, el hipogloso. Y del surco retroolivar están saliendo 9, 10 y 11. Okay. Recuerden, preolivar, el hipogloso, 12, y retroolivar, el 9, 10 y 11. Ahora veamos una visión posterior. Okay. Por la parte posterior vemos que siguen habiendo tubérculos que continúan por la parte posterior. Recuerden, por delante está la oliva, las pirámides, y por detrás tenemos el tubérculo trigeminal. ¿Por qué? Porque por acá está pasando el núcleo espinal del trigémino, que es un núcleo bastante grande que pasa por todo el tronco encefálico, es el más grande, que pasa tanto por mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y genera este tubérculo trigeminal. Luego tenemos el tubérculo cuneiforme, que va a contener al núcleo cuneiforme. Recuerden que acá está llegando toda la sensibilidad fina, tacto fino, vibración, propiocepción consciente, tacto discriminativo. ¿De dónde? De arriba de T6, desde T6 hacia arriba. Es decir, acá se incluyen miembros superiores. Y el siguiente tubérculo que vamos a ver es el tubérculo grácil, que también está llevando la propiocepción consciente, tacto fino, vibración, tacto discriminativo, etc., pero por debajo de T6. Es decir, incluye también a miembros inferiores. Bien. Este lado donde vemos que estas estructuras de acá están confluyendo, estas estructuras son llamadas tenias por su forma, como tenias. Cuando confluyen, la confluencia de las tenias, perdón, la confluencia de las tenias es llamado el óvex. Y es justamente a la altura del óvex donde se encuentra el área postrema. El área postrema es el centro de las náuseas, centro del vómito, y es un órgano circunventricular. Recuerden que todo el sistema nervioso tiene una barrera hematoencefálica. Entonces, pero los órganos circunventriculares son puntos exactos donde no existe la barrera hematoencefálica porque cumplen alguna función.
En este caso, el área postrema no tiene la barrera hematoencefálica, en consecuencia es un órgano circunventricular, porque necesita de alguna manera detectar alguna sustancia tóxica que se encuentre en la sangre, y si es que llega a detectar, va a generar náuseas, vómitos, para liberar a nuestro cuerpo de esa sustancia tóxica. Entonces, ¿cuál es el centro del vómito o centro de las náuseas? Área postrema. Luego tenemos a los trígonos, estas protuberancias que vemos acá, que forman como triángulos, son llamados trígonos. Y dentro van a contener núcleos de los nervios craneales. En este caso, por encima tenemos el trígono del hipogloso y por debajo tenemos al trígono del vago. Por aquí vemos otras líneas que están confluyendo en la línea media. Estas que tienen formas de estrías son llamadas estrías medulares, pulvares o acústicas, porque justamente son fibras que vienen desde el nervio vestíbulo coclear, llevando información auditiva, y que cruzan por la parte posterior del tronco encefálico, siendo el límite entre protuberancia y bulbo. Y finalmente, esta es la fosa romboidea. Sí deben recordar cuál es el trayecto que sigue el líquido cefalorraquídeo. ¿Recuerdan? Ventrículos laterales, agujero de Monro, el tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es justamente este, la fosa romboidea, que por detrás está siendo tapado, tiene un techito, y ese techo, que es pía madre, genera estos velos medulares. Es decir, los velos medulares son el techo de la fosa romboidea o del cuarto ventrículo. Por la parte inferior, es decir, lo que corresponde al bulbo raquídeo, tenemos al velo medular inferior, o llamado también válvula de Tarín o válvula de Tarín. Bien. Continuamos con la protuberancia. La protuberancia vemos que tiene un surco en el medio. ¿Bien? Tiene como una depresión. Están yendo las fibras y por el medio generan una depresión. Esa depresión es causada porque por ahí va a pasar una estructura que va a irrigar justamente todo el tronco y el cerebelo. Esa estructura es la arteria basilar. Entonces, ese surco toma su nombre gracias a esta arteria. Va a llamarse surco pontino o surco basilar. Vean que la protuberancia tiene varias estrías, ¿vean? Que se van para la izquierda y para la derecha. Estas son llamadas las fibras pontinas transversas. Son fibras que están pasando hacia el cerebelo. Y recuerdan que acá les dije que los axones piramidales pasaban por la parte anterior de las fibras de la protuberancia. Estas fibras pontinas, justo como están pasando transversalmente, las fragmentan estos axones y llegan ya fragmentados hacia el bulbo raquídeo. Podemos ver también los nervios que están saliendo del surco bulbo protuberancial. Por la parte medial, por el surco bulbo protuberancial medial, tenemos al sexto par craneal o nervio craneal, el abducens. Y por la parte lateral, ya llegando hacia el ángulo pontocerebeloso, tenemos al 7 y su nervio accesorio, el facial, y el nervio intermedio de Wisberg, y el más
grueso el vestíbulo coclear, el par craneal 8. Y por la parte anterolateral de la protuberancia vemos que está saliendo un nervio bastante grueso, que incluso en las muestras anatómicas es bastante llamativo. Sí se puede lograr ver macroscópicamente. Es el trigémino. El trigémino tiene dos ramas. Tiene una rama sensitiva, que es la más gruesa, porque recuerden que la función del trigémino es sobre todo sensitivo, y una rama motora bastante delgada. Entonces aquí tenemos el trigémino. Por lo contrario, el facial es más motor que sensitivo, así que su ramo motor va a ser el grueso y su ramo sensitivo el delgado. Bien. Visión posterior de la protuberancia. Recuerdan que la confluencia de las tenias por debajo era llamado el óvex. Por encima, esta confluencia va a ser llamada el frenillo del cuarto ventrículo. Y es a esta altura de la protuberancia donde se va a encontrar un núcleo muy importante. Es el locus ceruleus. El locus ceruleus, o también llamado sustancia ferruginosa, la sustancia ferruginosa, va a ser el principal centro productor de noradrenalina en el sistema nervioso. Recuerden, el principal centro productor de noradrenalina. ¿Para qué produce noradrenalina? Para la vigilia. También es como un centro de recompensa. Si nuestro sistema nervioso detecta que alguna acción se siente bien o está bien hecha, va a liberar noradrenalina, dando a entender que esta acción se siente bien o fue bien hecha. Y de esa manera se llega al sistema de recompensa. Sistema de recompensa, recuerda. Bien. Por acá encima vemos unas protuberancias. Se llegan a hacer unas protuberancias por la parte posterior de la protuberancia, vale la redundancia. Estas protuberancias van a ser llamadas las eminencias medias o eminencias teres. También son llamados colículo del facial o rodilla del facial. ¿Y por qué se producen? ¿Y por qué tienen el nombre facial? Porque ven acá. Acá en la configuración interna, que lo van a hacer creo en la siguiente clase, tenemos al séptimo par craneal, el facial. Y por acá tenemos al abducens, el sexto par craneal. El séptimo no sale de frente, sino que todavía se da una vuelta por detrás del abducens. Y al darse esa vuelta, hace una pequeña circunvolución, una rodilla. Y esa rodilla se va a ver por afuera como la eminencia teres o eminencia media. Por eso es que es llamado también colículo facial o rodilla del facial. Bien. Y el surco que se encuentra en medio de estas dos eminencias es llamado el surco medio posterior, al igual que en la continuación, ¿no?, de la médula. En la médula también se llama surco medio posterior. Y las eminencias que se encuentran laterales a la eminencia media van a ser llamadas eminencias laterales. Estas van a contener núcleos vestibulares, por eso es que también es llamado el área vestibular. Los núcleos vestibulares, que es donde van a hacer sinapsis las fibras que están viniendo desde el nervio vestíbulo coclear. Recuerden que tiene dos componentes, uno vestibular y uno coclear. Ambos hacen sinapsis en núcleos distintos. Existen núcleos vestibulares y existen núcleos cocleares. A esta altura se van a encontrar algunos de los núcleos vestibulares. Y finalmente vemos que de la parte posterior, vamos a aprovechar, vemos unos nervios que están saliendo por la parte posterior de la protuberancia.
perdón, más específicamente por el surco ponto-mesencefálico. Por la parte posterior del surco ponto-mesencefálico están saliendo dos nervios, que son los únicos que salen por la parte posterior. Todos los demás salen por la parte anterior. El único que sale por la parte posterior es el cuarto nervio craneal, el troclear, también llamado ocular motor externo. Entonces, el único que sale por la parte posterior o parte dorsal es el troclear. Y finalmente, les hablaba que por debajo, el techo de la fosa romboidea es el velo medular inferior o válvula de Taring. Y por encima, ¿cómo es llamado? Es el velo medular superior o también llamado válvula de Wissens. Válvula de Wissens. Bien. Y finalmente llegamos al mesencéfalo. El mesencéfalo, por la parte anterior, van a estar saliendo el tercer nervio craneal, el oculomotor. ¿De dónde específicamente? De el área perforada posterior. Vean que se encuentran unos puntitos en esta área. Es porque por ahí están ingresando arterias perforantes y generan esta llamada área perforante posterior, porque la anterior es esta que se ven acá. Esa es la anterior. La posterior es la que se encuentra en el mesencéfalo. Y de ahí, también del surco pontomesencefálico medial, está saliendo el tercer nervio craneal, el oculomotor. Y recuerdan que el troclear estaba viniendo de la parte dorsal, se da la vuelta y sale por la parte anterior. Se da la vuelta por detrás y sale por la parte anterior. Bien. Y vemos las estructuras que también les estaba mencionando en cuanto a los límites. Por encima tenemos el quiasma óptico, la cintilla óptica, el infundíbulo, los cuerpos mamilares y estos de acá. ¿Qué son estos de acá? Son los pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales que forman una especie de cruz que sostiene al cerebro. Por eso es llamado también la cruz cerebri. Pedúnculos cerebrales. No confundir con los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos se van hacia el cerebelo. Estos son los pedúnculos cerebrales, hacia el cerebro. Y la fosa interpeduncular o sustancia perforada posterior, que ya les había mencionado. Y por la parte posterior, ¿qué estructuras se pueden llegar a reconocer? Vean acá que hay 4 estructuras aquí, sin contar esta de acá, que esta de acá es la epífisis. Vean. 4 estructuras, 4 bolitas. Esta va a ser llamada la lámina cuadrigémina o lámina tectal. Esta lámina tectal está compuesta por colículos. Los colículos superiores o anteriores y los colículos inferiores o posteriores. Ambos están en relación o tienen relación con la visión y la audición. Los colículos superiores o anteriores tienen relación con la visión. Integran información visual, causan reflejos visuales. Por ejemplo, si es que una luz se prende ahora muy fuerte hacia un lado, sin pensarlo vas a voltear hacia el estímulo, justamente gracias a los colículos superiores. Los colículos superiores hacen que respondas al estímulo visual. De igual manera, los colículos inferiores hacen que respondas a estímulos auditivos. Si es que ocurre un choque fuerte al costado de tu casa, vas a voltear hacia el origen de ese sonido, gracias a los colículos inferiores o posteriores.
Bien, y aquí vemos un resumen de todo lo que he hablado. Entonces, reconozcamos todas las estructuras que hemos dicho. Entonces, por acá tenemos mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Vamos a verlo primero en una visión anterior. Por acá tenemos cintilla óptica, quiasma óptico, infundíbulo, cuerpos mamilares, los pedúnculos cerebrales, el tercer par craneal, el cuarto par craneal que está saliendo por la porción dorsal, la protuberancia, el nervio trigémino o quinto par craneal, el surco basilar o surco pontino, las fibras transversas pontinas, surco bulbo protuberancial, por delante tenemos pirámides, por detrás olivas, las olivas. Y aquí tenemos saliendo del surco bulbo protuberancial, medial al sexto par craneal, lateral al séptimo y al octavo, y de los surcos preolivar y retroolivar, preolivar al doceavo, retroolivar 9, 10 y 11. 9, 10 y 11, recuerdo. Y finalmente tenemos por debajo a la decusación piramidal. Lo vemos en una vista lateral. Vemos las mismas estructuras que acabo de señalar. Ya aquí podemos ir viendo los colículos. Vean por qué también son llamados anterior y posterior. Porque el superior llega anterior en relación al inferior. El inferior es más posterior, ¿vean? Más posterior que el superior. Es por eso que también el superior es llamado anterior y el inferior es llamado posterior. Y vemos que por la parte lateral se logran ver esas estructuras de acá. Que recuerdan que acá les había dicho que la cruz cerebri tiene los pedúnculos cerebrales y les había pedido que no los confundan con los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son parte de la protuberancia. Recuerden que las fibras pontinas transversas están yendo hacia el cerebelo. Por acá detrás tenemos el cerebelo. Y se van a formar los pedúnculos cerebelosos. Superior, medio, que es el más grande, e inferior. Todos conectando con el cerebelo. Y finalmente vemos una vista posterior, tanto en un esquema visual como en una muestra anatómica. Entonces tenemos a la lámina cuadrigémina con los colículos superiores, colículos inferiores, colículos superiores, colículos inferiores. Por debajo tenemos a los pedúnculos cerebelosos, ¿recuerdan? Y aquí se nota más la gran magnitud que tiene el pedúnculo cerebeloso medio. Aquí tenemos el superior, el medio, que es este bastante grueso, bastante grande. Perdón. Y finalmente el inferior, que también es pequeño. La fosa romboidea del cuarto ventrículo. Y finalmente todos los tubérculos que habíamos visto, ¿no? El de grácil, el cuneiforme y el trigeminal. Bien, veamos un poco de la irrigación del tronco encefálico. La irrigación del tronco encefálico proviene de la arteria basilar. La arteria basilar tiene origen en las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales son ramas que ascienden desde las arterias subclavias, suben desde C6 a C1
y confluyen en la arteria basilar. Confluyen en la arteria basilar. Y aquí tenemos la protuberancia. Y recuerdan que les había dicho que esta arteria basilar hace que se dé una depresión en la parte media. Y aquí lo vemos. Genera el surco basilar, porque por aquí está pasando la arteria basilar. La arteria basilar va a tener varias ramas. ¿Okay? Pero antes de que las arterias vertebrales se junten para dar a la arteria basilar, van a dar dos ramitas, que las vemos por aquí, que se van hacia la parte posterior y lateral, que me van a irrigar la parte lateral del bulbo y también el cerebelo. Estas son llamadas las arterias cerebelosas posteroinferiores, o también llamadas como las PICA. Estas son las famosas PICA. Arteria cerebelosa posteroinferior. ¿Rama de quién? De las arterias vertebrales, antes de su confluencia en la arteria basilar. Ya una vez que se dé la confluencia de la arteria basilar, da su primera rama. Esa rama va a ser la AICA. AICA. Cerebelosa antero-inferior. La AICA ya es rama de la arteria basilar. PICA, arteria vertebral. AICA, arteria basilar. Su segunda rama más grande va a ser la arteria laberíntica. La laberíntica va a irse por el conducto auditivo interno y va a irrigar la parte del oído interno. Laberíntica. Y vean que entre la AICA, la antero-inferior, y la laberíntica, tenemos un nervio que está saliendo por la parte medial del surco bulbo protuberancial. ¿Qué nervio era este? El sexto par craneal, el abducens. Entonces le hacen una pinza al abducens. Si es que llega a haber algún aneurisma de la laberíntica o más comúnmente de la AICA, va a haber clínica que relacione con el abducens, porque se va a aplastar el nervio. ¿Bien? Luego tenemos unas ramitas que son bastante pequeñas, no son largas como las que acabo de mencionar. Estas van a ser llamadas las arterias pontinas. Arterias pontinas. Da una última rama, que también es grande, antes de dividirse en las cerebrales posteriores. Recuerden, las cerebrales posteriores que van a ser parte del polígono de Willis. Entonces, antes de dividirse en las cerebrales posteriores, dan una última rama, que es ahora la cerebral superior. Ya habíamos visto las inferiores, AICA y PICA, y aquí tenemos la cerebelar superior. Y ahí vemos que acá también se hace otra pinza a otro nervio. ¿Qué nervio es este? Que está saliendo del surco pontomesencefálico, medial, de la sustancia perforada posterior, el oculomotor. El oculomotor también está siendo pinzado por las cerebrales posteriores y por la cerebelar superior. Entonces, un aneurisma también a este nivel puede llegarme a dar una clínica que corresponda al tercer par craneal. Y vemos lo que he dicho, pero ahora en una muestra real. Pero bastante bonita, ¿no? Acá las arterias están pintadas de rojito. En las muestras anatómicas no se llegan a ver así, pero vemos las mismas. Por acá atrás vemos a la PICA. Aquí vemos a la AICA. Por encima debería estar la laberíntica. Por aquí tenemos a la cerebelar superior. Y finalmente
nos da las cerebrales posteriores. Y vean cómo es que confluyen las arterias vertebrales en la arteria basilar por la parte media de la protuberancia. Bien, ahora hablemos acerca de nuestro segundo punto, que es el origen aparente de los nervios craneales. Bien, ya les había hablado técnicamente de cuál es el origen aparente de los nervios craneales, pero vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos hablado. ¿Por qué se les llama origen aparente? Porque su origen real no está por donde parece que salen, sino en los núcleos que se encuentran dentro, que van a verlos en la siguiente clase en configuración interna. Cada uno de estos nervios tiene núcleos, es decir, sustancia gris, dentro del tronco encefálico. Y esos núcleos van a confluir, si es que el nervio tiene más de un núcleo, que es casi siempre, y van a recién dar el nervio que parece que está saliendo de cierto lugar. Entonces ahora vamos a ver su origen aparente, que es lo más fácil. El verdadero reto tal vez de los nervios craneales está en su origen real. Pero veamos sus orígenes aparentes. Bien, el origen aparente del primer par craneal, es decir, el nervio olfatorio, va a estar en el bulbo olfatorio. Esas estructuras que vemos acá, que parecen antenitas. Este bulbo olfatorio está pasando por el surco olfatorio y dándonos un tracto olfatorio. Continúa como el tracto olfatorio, que va a llegar hacia el área olfatoria primaria. ¿Okay? Su origen aparente del primer par craneal, bulbo olfatorio. Origen aparente del segundo par craneal. Segundo par craneal, el óptico del quiasma óptico. Origen aparente, quiasma óptico. El tercer par craneal tiene su origen aparente en la fosa interpeduncular, sustancia perforada posterior o del surco ponto mesencefálico medial. Entonces, el oculomotor está saliendo de la fosa interpeduncular del mesencéfalo, de la sustancia perforada posterior. Vayamos al cuarto nervio craneal, el cuarto llamado también troclear. Recuerden que el troclear es el único que está saliendo por la porción dorsal del mesencéfalo. Por la cara posterior o dorsal está saliendo el cuarto nervio craneal, que le da toda la vuelta al mesencéfalo y recién sale por la parte anterior. Cuarto nervio craneal. Origen aparente, cara posterior del mesencéfalo. El quinto, súper fácil, es el más grueso, es el que está saliendo de la parte anterolateral de la protuberancia, con su rama gruesa sensitiva y su rama delgada motora. Entonces, ¿cuál es su origen aparente? La protuberancia. Seguimos. Por el surco bulbo-protuberancial van a salir 3 nervios. Por la parte medial tenemos al sexto par craneal y por la parte lateral al séptimo y al octavo. La parte lateral también es llamado cerca al ángulo ponto cerebeloso. Ponto cerebeloso. Cerca de este ángulo están saliendo 7 y 8. Entonces, origen aparente del 6, 7 y 8, surco bulbo protuberancial. Bajamos más. Retroolivar, recuerdan que aquí están las olivas, ya estamos en el bulbo, aquí están las olivas. Genera un surco retroolivar por donde van a salir otros 3 nervios. Nos habíamos quedado en el 8, ahora van a salir el 9, 10 y 11.
Y recuerden que el 11 tiene una parte craneal, que va a venir desde el núcleo en vivo, y una parte espinal, que viene desde C1 hasta C6, de C1 a C6. Como ocupa ya todo este espacio, vean, el 12avo no va a tener más remedio que salir por adelante. Ya no sale por acá abajo, sale por delante. Entonces, 9, 10 y 11 por el surco retroolivar, por detrás de las olivas, y el 12 o hipogloso por el surco preolivar, delante de las olivas. Bien, bastante fácil, ¿verdad? Entonces, también es muy importante que se sepan los forámenes craneales. Es decir, una vez que salen todos estos nervios del tronco encefálico, ¿por dónde salen en el cráneo, en los huesos del cráneo? Y es importante porque muchas veces lo preguntan. Entonces, veamos uno por uno. El bulbo olfatorio está saliendo por unos huequitos que están aquí. Más bien, más que saliendo, están entrando, porque recuerden que el primer par craneal es sensitivo, así que está viniendo desde el exterior hacia el sistema nervioso central. ¿Cómo se llaman estos huequitos? La lámina cribosa. Lámina cribosa. ¿De qué hueso? Del etmoides. El etmoides. Entonces, el etmoides va a tener una porción aquí pequeña que se va a ver desde por dentro de la cavidad craneal y va a ser llamada la lámina cribosa. El segundo par craneal, el óptico, fácil, pasa por el conducto óptico. El óptico pasa por el conducto óptico, que son estos de acá. Aquí tenemos los procesos clinoides. Acá está la silla turca. Y por acá encima tenemos al conducto óptico. Y aquí estos dos van a confluir en el quiasma óptico. Seguimos. El 3, el 4, el 6 y el V1, es decir, la primera rama del trigémino, porque recuerden que el trigémino va a tener 3 ramas. Vean, aquí tenemos el trigémino, ¿recuerdan? Con su parte sensitiva súper gruesa. Da un ganglio bastante grande. Llega a un ganglio llamado el ganglio de Gasser. Ganglio de Gasser o ganglio del trigémino. Después de este ganglio de Gasser, se va a dividir en sus 3 ramas principales. V1 u oftálmico, V2 o mandibular y V2 maxilar y V3 o mandibular. Entonces, el primer ramo o V1, el oftálmico, junto al 3, 4 y 6, están saliendo por la fisura orbitaria superior. Los 4 juntos pasan por la fisura orbitaria superior. ¿Okay? Entonces, todos los que van a mover los músculos extrínsecos del ojo, el 3, el 4 y el 6, y también se le agrega el V1, están saliendo por la fisura orbitaria superior. El V2, o el nervio maxilar, está saliendo por un foramen que tiene una forma bastante circular. Un foramen redondo. Entonces es llamado el foramen redondo. El foramen redondo que pertenece al hueso esfenoides. Este es el esfenoides con sus alas menores, sus alas mayores. Entonces, por el foramen redondo está saliendo el V2. ¿Y el V3 por dónde sale? Por un foramen, un agujero que tiene esta forma, oval, llamado foramen oval. V3 mandibular sale por el foramen oval.
Continuamos con el 7 y el 8, que salen por el mismo lugar. 7 y 8 salen por el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. Más bien, el 8, también como es sensitivo, está llegando información de equilibrio y auditiva, está entrando más que saliendo. Entonces, entra por el conducto auditivo interno y el facial sale por el conducto auditivo interno. Y luego, como el facial tiene que llegar hacia los músculos de la cara para inervarlos, sale por otro agujero, el estilomastoideo. Entonces, el 7 sale primero por el conducto auditivo interno y posteriormente por el conducto estilomastoideo, y el 8 está entrando por el conducto auditivo interno. Continuamos con 3 nervios que salen juntitos también. El 9, el 10 y el 11. Recuerden que también su origen aparente están juntos. Todos estos son retroolivar. Y salen por el mismo agujero craneal también. El 9, 10 y 11 salen por el foramen yugular. ¿Cuál es el foramen yugular? Bien, acá tenemos el hueso occipital. Y en su unión con el hueso temporal va a dejar un hueco, digamos, un agujero, un foramen. Por ese foramen está saliendo una vena que ven, acá tenemos partes de los senos. Por acá se está conectando hacia arriba con el seno sagital superior. Por acá tenemos el seno recto. Va a llegar hacia los senos transversos, que los vemos por acá debajo de esta capa de dura madre. Senos transversos. Y al bajar por debajo del tentorio, van a tener el nombre de senos sigmoideos. Estos senos sigmoideos van a pasar por este foramen que les estoy mencionando y se van a convertir en las venas yugulares. Por eso es que este foramen toma el nombre de foramen yugular. Entonces, junto a la vena yugular están bajando también los nervios 9, 10 y 11 por el foramen yugular. Y finalmente tenemos a el 12, que sale solito. Y también es bastante fácil su nombre porque tiene el mismo nombre del nervio, el conducto del hipogloso. El conducto del hipogloso que se encuentra en el hueso occipital. Bien, y esto lo van a entender seguro mejor viendo la configuración interna, pero de todas maneras quería aplicar un poco de clínica en esta exposición. El síndrome de Wallenberg. Les había hablado de esta arteria de acá, rama de las arterias vertebrales, la pica. La pica se está yendo hacia atrás. No me está irrigando la parte media, no irriga la parte media. Se está yendo hacia atrás. Y en ese recorrido que va hacia atrás, me irriga la parte lateral del bulbo. La parte lateral del bulbo. Y luego se va hacia la parte inferior del cerebelo. Si es que ocurre un infarto de la pica, lo que se va a, digamos, va a haber una isquemia, va a haber una lesión en la parte lateral del bulbo o de la médula oblonga. La isquemia va a ser en la parte lateral del bulbo. Entonces, el síndrome de Wallenberg por el infarto de qué arteria se da? De la pica, más comúnmente. De la pica. Que llega a lesionar la parte lateral del bulbo raquídeo o médula oblonga. Por eso es que también es llamado síndrome medular lateral. Síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg. Bien. Como dije, por la parte interna de todo el tronco encefálico, vamos a tener los núcleos de los
de los nervios craneales, también los núcleos de los tractos que están viniendo desde la médula. Vamos a tener diferentes núcleos, vean, todos estos puntitos son núcleos, son sustancia gris que está dentro del tronco encefálico. Al lesionarse esta parte de acá, vamos a lesionar también todos estos núcleos que están pasando por acá. Entonces, en primer lugar, está lesionando al núcleo ambiguo. Como van a ver mañana, el núcleo ambiguo es uno de los orígenes reales de los nervios que tienen relación con el movimiento para poder tragar los alimentos, poder hablar. Entonces tiene relación con el noveno, el glosofaringio, y el vago. Glosofaringio y vago. Entonces, si es que se llega a lesionar el núcleo ambiguo, no vamos a poder tragar los alimentos y tampoco hablar correctamente, porque se está lesionando este núcleo ambiguo. Entonces vamos a tener disfagia y disfonía. Disfagia y disfonía. ¿Qué más? Se están lesionando también los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares, recuerden, son los núcleos donde van a hacer sinapsis las fibras que vienen desde el vestíbulo por el nervio vestíbulo coclear, que tienen relación con ¿qué? Con el equilibrio. Si no se tiene un buen equilibrio, ¿qué clínica va a haber? Vértigo, náuseas y también nistagmo. El nistagmo es que los ojos tiemblan, digamos, no se tiene un correcto movimiento ocular por la lesión de los núcleos vestibulares. También recuerden que por detrás están saliendo, por detrás de la protuberancia tenemos a los pedúnculos cerebelosos, recuerden, de la protuberancia. Pero eso no impide que también parte del bulbo raquídeo esté enviando fibras por el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, como también hay lesión del pedúnculo cerebeloso inferior, vamos a tener ataxia ipsilateral. Toda lesión que esté en el cerebelo me va a generar ataxia, es decir, movimientos descoordinados. No va a haber un buen movimiento ordenado, coordinado. Si es que piden que como los borrachitos, ¿no? Que les hacen. Toca la nariz, toca tu nariz. Nosotros podemos hacerlo sin problema. Pero si es que tenemos una lesión en el cerebelo o por ejemplo en el pedúnculo cerebeloso inferior, nos piden tocar la nariz y se van para otro lado. Entonces también tenemos ataxia. También síndrome de Horner. ¿Y qué es el síndrome de Horner? El síndrome de Horner ocurre cuando no llegan a pasar las fibras simpáticas. Recuerden que tenemos en el sistema autónomo fibras parasimpáticas y fibras simpáticas. Las simpáticas son toracolumbar, es decir, que están desde T1 hasta L2. Las parasimpáticas son cráneo sacros, de todo lo craneal, los pares craneales, y también utiliza la parte sacra, de S1 a S2. Entonces, ¿qué pasa si es que algo obstruye la vía por donde están pasando las fibras simpáticas? Vamos a tener el síndrome de Horner. Recuerden que desde sabemos que lo simpático, ¿qué hace? Midriasis, ¿verdad? Midriasis, dilata la pupila. Entonces, si es que perdemos las fibras simpáticas, va a predominar lo parasimpático. ¿Y qué hace lo parasimpático? Miosis. Así que si es que perdemos lo simpático, vamos a tener predominio parasimpático. ¿Qué va a haber? Miosis. ¿Qué más vamos a tener? Ptosis, es decir, caída del párpado, porque también las fibras simpáticas están inervando el músculo tarsal superior, que mantiene los ojos
bastante abiertos. Si es que se llega a lesionar la vía simpática, el párpado va a caer un poco. Vamos a tener ptosis, párpado caído. ¿Y qué más? Anhidrosis. No van a haber lágrimas, porque recuerden que también inerva a la glándula lagrimal. Si es que no llegan estas fibras, entonces vamos a tener una anhidrosis. Y finalmente también vamos a tener una hipoestesia facial, es decir, va a bajar la sensibilidad facial, porque recuerden que acá también está pasando el núcleo del trigémino. Ese es el núcleo motor y principalmente este de acá, el núcleo sensitivo, el espinal del trigémino. El espinal del trigémino es todo sensitivo. Si es que no está funcionando correctamente, está lesionado por este síndrome de Wallenberg, entonces vamos a tener una hipoestesia facial, es decir, baja sensibilidad. O incluso una anestesia facial también. No hay sensibilidad facial. Finalmente, estas dos de acá arriba tienen que saberlo, tienen que tener base también con la médula. Recuerden que en la médula tenemos fibras ascendentes, es decir, sensitivas, que están viniendo desde la superficie de nuestro cuerpo, todo lo sensitivo. Entonces, les estaba hablando que, por ejemplo, grácil y cuneiforme llevan propiocepción consciente, vibración, tacto fino, tacto discriminativo, distinción entre dos puntos, etc. Pero también hay una vía llamada la vía del espino, porque viene desde la médula, espino talámico, que se va hasta tálamo, de médula a tálamo, espino talámico lateral. El espino talámico lateral me está trayendo información termoalgésica. Voy a intentar escribirlo porque es importante. Información termoalgésica. ¿Y qué es la información termoalgésica? Termo de temperatura, algésica dolor. Entonces la espinotalámica lateral está llevando información de temperatura y de dolor. La vía termoalgésica lateral, ni bien entra a la médula, vamos a dibujar la médulita. Okay, tenemos la médula con sus astas dorsales, astas ventrales, astas dorsales sensitivas, astas ventrales motoras, recuerden. Okay. Sustancia gris, recuerden que en la médula la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Okay. Lo tenemos, esa es nuestra médula. Entonces, está ingresando por la parte posterior los nervios sensitivos con su ganglio sensitivo, ganglio dorsal. Entonces las fibras sensitivas están ingresando por aquí y ni bien llegan a la asta anterior, aquí hacen sinapsis y cruzan. Es decir, digamos, por acá tenemos los miembros superiores, la mano. Al nivel donde va a subir la mano, a ese nivel vamos a tener las fibras que ya están cruzando hacia el otro lugar. Hacen sinapsis en el asta dorsal y cruzan y ascienden. Ascienden por la parte lateral, por eso llamado espino talámico lateral. Entonces, cuando se pierde esta parte lateral de
del bulbo, entonces vamos a tener que estas fibras que estaban viniendo de ese lado del cuerpo, o sea, digamos, este es el lado izquierdo, pero estas fibras estaban viniendo del lado derecho. Las fibras que estaban subiendo por acá se van a perder, va a perder conexión, no va a haber conexión. Entonces, ¿qué sensibilidad vamos a perder? La termoalgésica del lado contralateral a la lesión. Contralateral. Nuestra lesión es en la parte izquierda, pero vamos a perder sensibilidad de dolor y temperatura en la parte derecha del cuerpo. Parte derecha del cuerpo. Por eso es que la pérdida de dolor y temperatura en el cuerpo es contralateral. Mientras que recuerden que acá tenemos el núcleo del trigémino, que también está llevando sensibilidad de la cara, y en la cara sí es ipsilateral. En la cara va a ser ipsilateral, mientras que en el cuerpo contralateral. Y ese es el síndrome de Wallenberg. Y para finalizar, quería hablar un poco acerca de la visión general de los nervios craneales. No sé si es que van a tener una clase específica para los nervios craneales, pero es un tema bastante importante, sobre todo que tengan una visión general de cuáles son sus funciones. Voy a intentar mencionar las funciones más importantes a partir del tercer nervio craneal, porque el primero y el segundo son más que todo parte del sistema nervioso central. De hecho, el nervio óptico es como una prolongación del cerebro, porque no tiene, por ejemplo, células de Schwann. Recuerden que las células de Schwann son las que crean la vaina de mielina en los nervios periféricos. Por lo contrario, el nervio óptico tiene oligodendrocitos. ¿Por qué? Porque embriológicamente es una evaginación del sistema nervioso central. Entonces, por eso vamos a hablar desde el tercer par craneal, que es desde donde se encuentran los orígenes aparentes ya en el tronco encefálico. Vamos a hablar de los motores oculares juntos. El 3, el 4 y el 6. 3, 4 y 6. Los 3, 4 y 6 van a mover los músculos extrínsecos del ojo. Vean, se unen, esos son los nervios, esos son los músculos, y van a inervar estos músculos extrínsecos del ojo, que se encuentran por fuera del ojo. ¿Qué músculos tenemos del ojo? Vamos a dibujar un ojito acá. Esta es la parte media, aquí está en la nariz. Entonces, tenemos primero 4 rectos. Tenemos el recto interno, tenemos un recto externo, un recto superior y un recto inferior. 4 rectos. Recto interno para mirar hacia adentro, recto externo para mirar hacia afuera, recto superior, mirada hacia arriba, recto inferior para mirar hacia abajo. Okay, 4 rectos. Y tenemos 2 oblicuos. 2 oblicuos. Un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Un oblicuo superior y un oblicuo inferior. Estos son los 4 músculos, los 6 músculos del extrínsecos del ojo. Vamos a ver qué nervios inervan cada uno de estos. ¿Okay? Bien. Comenzamos con el tercer par craneal. Los que les he puesto acá, estos cuadritos, me van a indicar qué tipo de funciones tienen. La E es de eferente. Eferente. S van a ser siempre S o V. Somático o visceral. Somático o visceral. Y van a ser generales o especiales. Vamos a ver que hay generales y especiales. Vean. Entonces tenemos
eferente o aferente, somático o visceral, y general o especial. El tercer par craneal tiene función eferente, somática, general. Es decir, me va a mover músculos estriados, músculos esqueléticos. ¿Qué músculos son esos? Justamente los músculos del ojo. ¿Y cuáles son los que va a mover el tercer par craneal? Les voy a poner con... Ya, vamos a... Va a mover el recto superior, el recto inferior, el recto interno y el oblicuo inferior. Esos cuatro. El tercer par craneal mueve el recto inferior, el recto superior, el recto interno y el oblicuo inferior. El cuarto par craneal, que también es eferente somático general, va a mover o va a inervar el músculo recto, perdón, estamos en el cuarto, el oblicuo superior. El oblicuo superior. Recuerden que el cuarto es llamado troclear. ¿Por qué? Porque el oblicuo superior, vean, viene y no se inserta de frente al ojo, sino que tiene acá como una polea. Una polea. A esa polea le vamos a llamar tróclea. Esta es una tróclea, la tróclea. Entonces, el oblicuo superior viene, pasa por la tróclea y recién se inserta en el ojo. Por eso el cuarto par craneal también es llamado troclear cuarto. Estos de acá, los de amarillito, el 3. Bien, y finalmente al recto externo lo voy a inervar el 6, que también es eferente somático general. Eferente somático general, 6. Entonces, hay una memotecnia para esto. Vamos a escribirla acá, que es el famoso reviso. Reviso. Vean. Al recto externo lo va a inervar el 6. ¿Ven? Recto externo, el 6. Y al oblicuo superior, lo miro al revés, 4. Recto externo, 6. Oblicuo superior, al revés, 4. Entonces ya no se van a olvidar. Recto externo, 6. Oblicuo superior, 4. Y todo lo demás, 3. Fácil. Bien. Me estaba olvidando. Entonces, ya hemos visto su función eferente visceral general. Eferente somática general del tercer par craneal. Pero recuerden que el tercer par craneal también es un nervio craneal que tiene función parasimpática. Tiene función parasimpática. Y su función parasimpática es eferente visceral general. Eferente visceral general. Porque el eferente visceral general me va a inervar músculo liso. Músculo cardíaco también, a las vasos sanguíneos, el corazón, el músculo liso de los bronquios, todo ello. Entonces su componente va a ser parasimpático. Y como el tercer par craneal también tiene una parte parasimpática, que recuerden que viene desde el núcleo de Edinger-Westphal. El componente parasimpático del oculomotor viene del núcleo Edinger-Westphal. Desde Edinger-Westphal viene y me va a inervar el músculo
esfínter de la pupila. Esfínter de la pupila. ¿Para qué? Si es un esfínter, lo que va a hacer es contraer, ¿verdad? Va a contraer la pupila. ¿Cómo se llama eso? Miosis. Miosis. Entonces, ya vemos cómo es que lo parasimpático llega a ser miosis a través del nervio oculomotor, porque también tiene un componente eferente visceral general. Bien, pasamos al trigémino. El trigémino es casi totalmente sensitivo. Recuerden que su porción más gruesa es sensitiva y su porción delgada es motora. ¿Sensitivo para qué parte? Recuerden que el trigémino tiene 3 ramas: el oftálmico, el mandibular, el maxilar y el mandibular. V1, V2 y V3. El V1 va a ser sensitivo para toda esta parte de acá, vean. Se va hasta la parte superior de la cabeza, el cuero cabelludo. También aquí ingresan los ojos, pasa por el párpado inferior y llega hasta la punta de la nariz. ¿Qué nos inerva? Las alas. Las alas ya están a cargo del segundo ramo, del ramo mandibular. ¿Bien? Esta es la parte del mandibular. Y finalmente tenemos el maxilar que me llega hasta antes de la rama del hueso mandibular. Acá tenemos la rama del hueso mandibular. Antes tenemos todavía al trigémino. Entonces, cuando se tiene, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, que es la afección más importante, más frecuente del trigémino, entonces vamos a tener un dolor intenso, un dolor quemante, como cuando se golpean el codo, ¿ven? Y salen como una electricidad, sienten como una electricidad. Ya, se siente todo eso, pero en la cara. ¿Pero hasta dónde? Hasta acá. Si es que el paciente me dice que también le está doliendo esta parte de acá, entonces ya no es neuralgia del trigémino, porque esto ya no corresponde al territorio del trigémino. Toda esta parte ya no es trigémino. Ya es inervado por otros nervios. Entonces el trigémino me llega hasta la rama del hueso mandibular. Pasamos. Tenemos al nervio... nuevamente me estaba olvidando. Eso es eferente general, somático general. Pero también tiene un componente eferente, ¿vean? Recuerdan que también tiene una rama motora. ¿Y a qué inerva? A los músculos masticadores. Músculos masticadores. ¿Ok? El temporal, los pterigoideos, todos ellos son inervados también por el trigémino. El 7, por lo contrario, al contrario que el trigémino, es más motor que sensitivo. Es más motor que sensitivo. Entonces, ¿qué me va a inervar en sus ramas motoras? Casi todos los músculos de la cara. Toda la expresión facial va a ser gracias al nervio 7, al facial. Entonces, es eferente, visceral especial, porque me estoy inervando músculos de la cara, sí, pero ¿por qué no es somático general? Porque estos músculos derivan de arcos faringios. Entonces, si derivan de arcos faringios, ya no es somático general, sino es visceral especial. Y vean, aquí se tiene las ramas del 7. Tiene una rama temporal, una rama cigomática, una rama bucal, una rama marginal o mandibular
y una rama cervical que llega hasta el platisma. Todos estos van a llegar hasta los músculos de la expresión facial y van a inervar estos músculos para el movimiento de la expresión facial. Entonces tenemos eferente visceral especial. Luego tenemos también su componente aferente. ¿Aferente de dónde? Especialmente del conducto auditivo externo, del pabellón auricular. Y finalmente tenemos su porción parasimpática. Vean que también es parasimpático. ¿Por qué es parasimpático? Porque me lleva hasta el ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino va a llegar hacia las glándulas lagrimales. Glándulas lagrimales. Y va a llevar el componente parasimpático hacia las glándulas lagrimales. También llega hacia el ganglio submandibular. Del ganglio submandibular, que llega por el nervio petroso menor y que luego... llega hasta el ganglio submandibular y me da ramas para dos glándulas salivales. La glándula submandibular y la glándula sublingual. Submandibular y sublingual. Ambos van a ser inervados por el 7. ¿A través de quién? Del ganglio submandibular. Continuemos. El 8 también es sensitivo. Está viniendo desde los conductos semicirculares, que me va a llevar información del equilibrio, y también el órgano de la cóclea, desde la cóclea, donde se encuentra el órgano de Corti. Estas están trayendo información auditiva. Entonces, en general, el vestíbulo coclear en realidad son dos nervios, uno que viene desde vestíbulo y otro que viene desde cóclea. Vestíbulo coclear. Ambos se juntan, forman el octavo nervio y llegan ¿a dónde? A los núcleos que les había dicho que estaban en el tronco. Los vestibulares y los cocleares. Vestibulares y cocleares. Entonces, su función es aferente, es sensitivo, somático especial, porque no depende de sustancias químicas. Las que dependen de sustancias químicas, como el gusto y la olfacción, van a ser aferentes, viscerales, especiales. Bien, sigamos. El nervio craneal glosofaringio, el 9, va a tener un componente sensitivo, un componente motor y un componente parasimpático. Comencemos con lo parasimpático, lo eferente visceral general. En su componente parasimpático va a dar el nervio petroso menor, llega hacia el ganglio óptico y del ganglio óptico va a dar al nervio aurículo temporal. El aurículo temporal va a llegar hasta la parótida y va a inervar la parótida para la secreción salival. Recuerden, el 7 es el que inerva submandibular y sublingual, pero el 9 es el que inerva la parótida. Entonces, tenemos hasta ahí la función parasimpática. Vamos a ver su función motora. En su función motora, el único músculo que está inervado por el glosofaringio es el estilofaringio. Estilofaringio, desde apófisis estiloides, ¿ya? Aquí está la apófisis estiloides, hasta faringe. Entonces, es llamado este músculo estilofaringio. Es el único músculo que está inervado por el nervio 9. Entonces, como es un derivado de los músculos derivados de los arcos faringeos, tenemos eferente visceral especial. Y finalmente, dentro de lo sensitivo, tenemos toda la parte posterior de la lengua, la faringe, las amígdalas, todos estos
llegan hacia el núcleo del trigémino, espinal del trigémino. Entonces, como son información desde los músculos estriados, aferente somático general. Pero ¿por qué también tiene aferente visceral especial? Porque, vean, acá tenemos a la lengua. Lleva sensibilidad de la lengua. Cuando nos cepillamos la lengua por la parte de atrás, toda esa sensibilidad va por el nervio glosofaringio. Pero recuerden que en la lengua también tenemos otro tipo de sensibilidad, la sensibilidad gustativa. Vamos a partir la lengua en 3 partes. Ok, acá vamos a hacer la segunda división más chiquita. Los 2/3 anteriores están llevando, toda la información gustativa está viniendo por el séptimo par craneal. Entonces, los 2/3 anteriores de la lengua, nervio facial. Y 1/3 posterior de la lengua, glosofaringio. ¿Quién lleva el gusto de los 2/3 anteriores? Facial. ¿Quién lleva el gusto del tercio posterior? Glosofaringio. Por eso es que también es aferente visceral especial. ¿Y por qué aferente visceral general? Porque también me lleva información de cuerpo carotídeo y de seno carotídeo. Cuerpo carotídeo y seno carotídeo me llevan información de pH, de oxígeno, de CO2, de presión sobre todo, y le lleva esta información hacia el núcleo del tracto solitario, que luego va a hacer contacto con el núcleo dorsal del vago para regular la presión. Por eso es tan importante que el glosofaringio me lleve la información desde el cuerpo y seno carotídeo. ¿Por dónde? ¿Por medio de quién? De los nervios de Hering. Los nervios de Hering, el nervio de Hering. Bien, sigamos. Ya estamos por finalizar. Tenemos al vago. El vago, como saben, es el también llamado el neumo entero gástrico. Neumo entero cardiogástrico también incluso. Porque tiene función casi en todas las vísceras. Llega a todas las vísceras. Toda su función parasimpática llega a corazón para bajar la frecuencia cardíaca, llega al sistema digestivo para aumentar la motilidad y también para aumentar las secreciones gástricas. Entonces, tiene componente parasimpático totalmente, que llega hasta corazón, intestinos, estómago y hasta 2/3 proximales del colon. Hasta ahí llega, 2/3 proximales del colon. ¿Qué más tiene? Tiene eferente visceral especial, porque me va a inervar los músculos de la faringe, todos los músculos de la faringe, constrictores de la faringe, constrictor superior, constrictor inferior, constrictor medio, también a los músculos de la laringe, los músculos de la laringe, al músculo de las cuerdas vocales también, por eso es que gracias al vago tenemos la voz. Todos estos que son derivados de arcofaringios los va a inervar para su movimiento. Entonces, si es que hay una lesión del vago, ¿qué vamos a tener? Una disfonía y una disartria. Disartria y disfagia también, porque no vamos a poder mover los músculos de la faringe para poder tragar los alimentos. Tampoco se va a mover el músculo de las cuerdas vocales, de los músculos laringios, para poder hacer articular la voz. Entonces, ¿qué se va a tener? Disartria, disfonía y disfagia. Eferente visceral especial. Y también tiene componentes aferentes. Lleva la información aferente también de todos estos músculos que está moviendo. Todos estos músculos también son, su sensibilidad está llegando por medio del vago, aferente somático general. También lleva información gustativa. ¿De quién? Del piso de la lengua y de epiglotis. Hasta ahí también tenemos sensibilidad gustativa. Recuerden, 2/3 anterior, facial, 1/3 posterior, glosofaringio, piso y epiglotis, vago. Piso y epiglotis, vago. Aferente visceral especial.
Y finalmente tenemos al nervio craneal onceavo. Creo que nos está viendo la imagen. Bueno, a ver, déjenme intentar. Ya, vamos a ver acá. El onceavo par craneal. No sé por qué no se ve esto. Bueno, lo explico acá, luego vuelvo. El onceavo par craneal tiene un componente craneal y un componente espinal. El espinal viene desde C1 hasta C6. Todos estos se unen para dar el nervio craneal, el nervio 11 accesorio o también llamado espinal. Este es totalmente motor. El onceavo es totalmente motor. ¿Y qué me va a inervar? Esternocleidomastoideo y trapecio. Esternocleidomastoideo y trapecio. Son los dos músculos que se inervan por el onceavo. Esternocleidomastoideo y trapecio. El trapecio me ayuda a levantar el hombro. Y el esternocleidomastoideo viene desde esternón, clavícula y se inserta en la apófisis mastoidea, en la porción mastoidea del temporal. Y desde ahí me va a ayudar a girar la cabeza. ¿Pero hacia dónde? Contralateral. Vean dónde se está insertando. Si jalo como una cuerdita este músculo que está a la izquierda, mi cabeza gira hacia allá, hacia la derecha. Entonces ayuda al movimiento de la cabeza, pero contralateral. Y para terminar tenemos al nervio craneal 12, el último, el hipogloso, que también es totalmente motor, es puramente motor. Solamente tiene la función de eferente somático general. Entonces, ¿qué me va a inervar? A los músculos extrínsecos de la lengua. Músculos extrínsecos de la lengua. El geniogloso, el iogloso, el estilogloso, todos los glosos excepto uno, excepto el palatogloso. Porque el palatogloso está siendo inervado por el vago. El vago inerva el palatogloso, no el 12. Entonces esto es bastante preguntado, ¿no? Te pueden poner en las alternativas qué nervio, qué músculo no está inervado por el hipogloso. Y todos tienen la palabra gloso, 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 gloso. ¿Cuál no está inervado por el hipogloso? El palatogloso. Bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya sido bastante entendido. Creo que hay un test que tienen que realizar. Y bien, les dejo con ello. Gracias. Sí. Bueno. ¿Ponente está ahí? Sí, aquí estoy. Ya. Bien, chicos. Creo que las preguntas sí tuvieron un poquito de nivel, pero es que quiero que no se queden tal vez con las preguntas que tal vez otros ponentes puedan darles, que son bastante fáciles. Yo recuerdo que cuando iba a iniciar OEF, también hubieron ese tipo de actividades y muchas veces los ponentes ponían preguntas bastante fáciles y yo pensé que, ya, OEF lo tengo ganadazo. Pero no es así. Muchas preguntas, la mayoría van a tener bastante nivel y por eso es que quería ya ponerles un nivel más alto para que puedan ver más o menos cuál es el nivel de OEF. Seguro los que se encuentran ahora aquí, que están en la academia donde estamos dando más que repaso, enseñando OEF, ya esos lo están teniendo como un repaso, ¿no? Porque ya lo hemos visto en diferentes clases. Pero para los que no, tal vez han sido bastante complicadas. Entonces, voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible para que los puedan entender. Vamos con la primera pregunta. Durante una disección anatómica se observa una lesión que compromete una estructura que emerge por la cara dorsal del tronco encefálico. ¿Cuál déficit clínico sería el más esperable? ¿Cuál es el único nervio craneal que sale por la parte dorsal del tronco encefálico? El 4. ¿Y el 4, qué músculo me inervaba? El oblicuo superior. ¿Recuerdan? Reviso. Oblicuo superior, 4. Y el oblicuo superior
¿Qué movimiento ocular me ayuda a hacer? Me ayuda a mirar hacia abajo y hacia el medio. Me ayuda a hacer esto, ¿no? Gracias, juntar los ojos mirando hacia la nariz, hacia abajo y hacia el medio, es ayudado por el músculo oblicuo superior. Y el oblicuo superior está inervado por el 4. Entonces, si es que se llega a lesionar la estructura que está saliendo por la cara dorsal, es decir, el 4, vamos a tener diplopía al mirar hacia abajo y hacia al medio. Okay. La 2. Un paciente presenta parálisis facial periférica derecha, hiperacusia y pérdida del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿En qué región anatómica se localiza la lesión? Bien, si es que se tiene una parálisis facial, pérdida de los 2/3 anteriores del gusto de la lengua y una hiperacusia, me está dando clínica del séptimo, del facial. Entonces busco algún lugar que se relacione con el nervio facial. Surco preolivar, no, eso es hipogloso. Surco posolivar o retroolivar, no, tampoco. Ahí están 9, 10 y 11. Cara lateral del mesencéfalo, tampoco. Surco bulbo protuberancial, ya, ahí sí está saliendo. Recuerden, ahí sale el 6, el 7 y el 8. El 6, medial, entonces no es medial, pues. Surco bulbo protuberancial medial, lo descarto. El 7 y el 8 están saliendo cerca al ángulo punto cerebeloso. Entonces, es el surco bulbo protuberancial lateral, por donde está saliendo el 7 y el 8. Un paciente de 67 años presenta inicio súbito de diplopía y desviación del ojo derecho hacia abajo y hacia afuera. Además, el párpado derecho está caído, la pupila se encuentra midriática sin respuesta a la luz. La angio-TC muestra un aneurisma que comprime un nervio craneal al emerger del mesencéfalo. ¿Qué estructura emerge desde qué estructura emerge este nervio? Me está hablando de todo del oculomotor. Recuerden que el oculomotor inerva todo menos el oblicuo superior y el recto externo. Si está fallando el oculomotor, entonces solamente van a funcionar recto externo y oblicuo superior. ¿Qué mirada me va a hacer? Me va a hacer hacia abajo por el oblicuo superior y hacia afuera por el recto externo. Entonces, si es que mira hacia abajo y hacia afuera, está fallando el oculomotor. ¿Qué otros me pueden dar pistas de ello? Párpado derecho caído, tosis, porque el oculomotor también inerva al elevador del párpado. Y la pupila se encuentra midriática. Recuerden que el oculomotor también hace miosis. Entonces, si es que se encuentra midriática, es porque está fallando el oculomotor. Todo me da clínica del oculomotor. Entonces, me pide desde qué estructura está emergiendo este nervio. Claramente, desde la fosa interpeduncular o sustancia perforada posterior, también llamada, ¿no? Bien. Un paciente no puede girar la cabeza hacia la izquierda contra resistencia y presenta debilidad para elevar el hombro derecho. No hay otros déficits neurológicos. ¿Qué nervio está lesionado? Si no puede girar la cabeza hacia la izquierda, o sea, no puede girar hacia la izquierda, y no puede subir el hombro en la parte de derecha, entonces el nervio lesionado es claramente el 11º, el 11. ¿Pero cuál? ¿Izquierdo o derecho? Porque hay dos alternativas, izquierdo y derecho. Recuerden que todo nervio craneal es ipsilateral. Entonces, recuerden que inerva esternocleidomastoideo y trapecio. El trapecio es más fácil, siempre que te diga que tiene lesión, que no puede levantar el hombro por el trapecio en el derecho, entonces la lesión es el derecho, por ejemplo. Pero si es que no puede girar la cabeza hacia la izquierda es porque el esternocleidomastoideo, por su inserción, cuando se jala, no giras hacia el lado de donde está el músculo, sino hacia el lado contralateral. Por eso es que la cabeza está girando hacia la izquierda, pero en realidad el que está lesionado es el derecho, el esternocleidomastoideo derecho. Entonces, sería el 11º par derecho. Bien. 5.
Un paciente sufre una lesión dorsal del mesencéfalo y posteriormente no puede dirigir la mirada vertical hacia arriba. Además, presenta alteración del reflejo fotomotor. ¿Qué estructura probablemente esté comprometida? Bien, nos vamos. Primero me está hablando de mesencéfalo. ¿Qué estructuras estaban en la parte posterior del mesencéfalo? La lámina cuadrigémina o lámina tectal. ¿Qué conformaban la lámina cuadrigémina o lámina tectal? Los colículos superiores, colículos inferiores, ¿recuerdan? Los colículos superiores que tienen relación con la vista, colículos inferiores, relación con lo auditivo. Me está hablando de que tiene una alteración en la mirada y también en los reflejos visuales. Entonces, ¿cuál es la estructura comprometida? Los colículos superiores. Recuerden, colículos superiores, vista. Inferiores, audición. Siguiente. Ya, la última pregunta. Tras un traumatismo craneal, un paciente desarrolla hiperacusia, pérdida del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y parálisis facial ipsilateral. Esto es casi como la segunda pregunta, ¿no? Que me está hablando de el nervio facial. Busco alguna estructura que me relacione con el nervio facial. ¿Foramen yugular? No. Recuerden, por ahí está saliendo ¿quiénes? 9, 10 y 11. ¿Conducto auditivo interno? Sí. ¿Hipogloso? No. Agujero oval, por ahí está saliendo el V3. Y la fisura orbitaria superior, por ahí están saliendo 3, 4, 6 y V1. Entonces, el único que tiene relación con el facial es el conducto auditivo interno. Eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, ya se pueden ir retirando.